Dios le bendiga, hermanos. Un placer que podamos estar una vez más ah, en esta oportunidad para poder hacer nuestro devocional del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este lindo tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo, por la oportunidad que nos das de poder conocer un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables, que esta sea palabra de bendición para cada uno. También te pido, Señor, que lo que estamos haciendo nuestro devocional, Señor, que posteriormente también podemos seguir orando, Señor, intercediendo por las necesidades personales o también las de la comunidad. Gracias, Dios mío, por todas las respuestas que estás dando. En el nombre de Jesús. Amén. Um, esta semana, vamos a trabajar el libro de Joel. Joel es un libro 100% escatológico, profético. Es un libro con mucha uh, visión hacia nuestros días. Um, Vamos a revisar un poco rápidamente cómo es esto de escatológico. Escatológico quiere decir que está apuntando a los últimos tiempos lo que podríamos llamar la era cristiana. En la Biblia nosotros tenemos diferentes estaciones, si podemos llamarlo de alguna manera, de cómo el Señor ha ido intercediendo, cómo el Señor ha ido trabajando con la humanidad. Acuérdense bien que eh, antes, por ejemplo, de Abraham, no había específicamente sacerdotes, templos, no había intercesores, o sea, no conocemos, esos son los primeros 11 capítulos de Génesis. Luego tenemos entre Abraham y Moisés un pueblo que ha sido escogido para poder ser mensajero de Dios. Luego tenemos una generación muy larga de lo que llamaríamos los sacerdotes, que eran los intercesores. Esto está entre Aarón y Jesucristo, donde el pueblo de Israel quedaba de alguna manera forzado a recurrir a los sacerdotes para poder hacer la adoración, la intercesión, la labor de intercesión entre una persona y Dios. Ahora, hay que prestar atención a esto, que eh, según las escrituras, la manifestación de Dios no ha sido exclusiva para el pueblo de Israel. Siempre han habido otros protagonistas, otras personas que no han tenido necesariamente que ser judíos. Por ejemplo, el caso más conocido es el de Job. Job no se le asigna una relación sanguínea con Abraham ni con el pueblo judío. Probablemente, inclusive algunos lo ponen un poco antes, la historia en sí de Job. Luego tenemos también como hay otros escritores bíblicos, por ejemplo, encontramos en los Salmos o en Proverbios, también escritores bíblicos que no son eh, del pueblo de Israel, que no son descendientes de Israel. Entonces, en todo esto, los profetas tenían una labor de intercesión y también una labor de llamada de atención, a diferencia de los sacerdotes. Joel es un profeta con un corto periodo de mensaje, o sea, su labor profética no fue tan larga, fue bastante específica, fue una llamada de atención, más o menos en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, muy cercano todavía a lo que vendría a ser la era de David, de Salomón. Pero ya el pueblo estaba dividido, el pueblo de Israel estaba dividido en dos, Judá e Israel. Entonces Judá viene a ser el reino del sur y ahí es donde está Joel y él lanza una profecía, pero en general es para todos, no solamente para Judá, sino es para Israel en general, para todo el mundo. Es una profecía bastante universal, muy abierta, que específicamente, bueno, está dirigido, ¿no? Al pueblo fiel, pero en este caso está hablando de un evento o eventos de carácter mundial, ¿ok? De carácter abierto. Ahora, después de la estación de lo que viene a ser los sacerdotes, como intercesores, nosotros vemos que comienza la era de Jesucristo. Ahora, la era de Jesucristo se caracteriza porque ya no hay más labor sacerdotal, ya no necesitamos una labor de intercesión. ¿Por qué? Porque Jesucristo justamente es nuestro intercesor. Y a eso es lo que llamamos nosotros la era cristiana. La era cristiana es donde justamente ya no necesitamos
intercesores. En Hebreos justamente dice, si Jesús está vivo, entonces, ¿por qué vamos a necesitar un nuevo sacerdote? ¿No? Es la parte que me encanta mucho, el capítulo 7 de Hebreos. Entonces, ¿cuál es la era cristiana en realidad? ¿Hasta dónde llegaría? Bueno, ahí es donde justamente las escrituras hacen mucho énfasis. El fin de la era cristiana viene a ser justamente lo que llamamos el tiempo escatológico, o sea, los tiempos finales. Ahora, ¿estamos viviendo los tiempos finales? Definitivamente sí. No, eso no se puede dudar. Ahora, uno dice, bueno, si estamos en los tiempos finales, entonces, ¿cuándo termina todo esto? Y en las escrituras encontramos muchas informaciones, o sea, muchos datos de cómo esto se va a ir moviendo. Los eventos no necesariamente son cronológicos, pero lo que sí vamos viendo es que se cumplen y se están cumpliendo realmente con una certeza increíble. Daniel, por ejemplo, con Apocalipsis, hacen ahí una combinación de información bastante fuerte y eso, si uno comienza a hacer un match de los eventos con lo que está sucediendo en la actualidad, o sea, de lo que uno ve en la Biblia, con lo que está sucediendo en la actualidad, prácticamente está cumplido casi, ¿no? Podríamos decir un 100%, ¿no? Entonces, ahora, ¿estos son los únicos eventos? No, hay algunos más. Y justamente ahí es donde tenemos que prestarle bastante atención. Ahora, si esto está tan claro, ¿por qué no nos centramos en estos momentos en la profecía? ¿Por qué no comenzamos a estudiar más la profecía? ¿Por qué no comenzamos a hacerlo más parte de nuestro mensaje? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuál es el rol de la profecía dentro de la doctrina cristiana? Esta es una posición bastante personal, no quiero que lo tomen esto como mi doctrina, pero sí lo que quiero que lo entiendan esto, es que el rol de la profecía en las mismas escrituras no lo trata como para decir que eso es lo único que tenemos que decir. El mensaje de Jesucristo era un mensaje de salvación, era un mensaje de decir que el arrepentimiento tenía que llegar. Y las profecías cumplen más que todo un rol de señales, o sea, no es el mensaje final, no es el mensaje como objetivo, sino es un mensaje de transición justamente para lo que nosotros queremos o necesitamos saber, que es cuál es nuestro destino, a dónde vamos. Entonces, el mensaje profético, o sea, todos los eventos que suceden en la profecía, no es el final, no es el objetivo final, sino simplemente son señales que necesitamos entender. ¿Ok? Entonces, regresando un poco, ¿por qué es importante? Si es importante, porque nos ayuda a poder confirmar el mensaje de salvación, pero no es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio no es predicar que se cae un reino, se levanta otro, o que se levanta un líder, o que se cae otro. No debería ser el mensaje, por lo menos según las Escrituras. El mensaje del Evangelio es Jesucristo es nuestro Salvador y es el que provee la salvación. Y no estamos hablando de una persona específica en el sentido de salvarnos de quién, no. Es justamente del pecado que nosotros vamos arrastrándolo generación tras generación. ¿Ok? Ahora, el caso de Joel es un mensaje lindísimo, lindo, rico en información, pero también es un mensaje de llamada de atención para nuestro presente. Entonces, en este caso, conviene prestar atención, no tanto como un mensaje profético de cumplimiento en algún momento, sino de lo necesario que debe ser este mensaje y de lo importante que debe ser también por las pistas que nos da de cómo debería ser la iglesia, cuál debería ser el comportamiento de la iglesia si nosotros reclamamos que estamos bajo la unción del Espíritu Santo, que justamente es lo que necesitamos. ¿Ok? Esto lo vamos a trabajar durante esta semana. El día de hoy vamos a ver un poco el objetivo en general del mensaje de Joel y es mostrarnos la llamada de atención para el plan de Dios. Versículos 20-21 del capítulo 3 de Joel dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y, y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. ¿Ok? Es una palabra bastante bonita, bastante directa. Judá será habitada, dice, para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Ahora, esto está bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que está dándonos? Es cuál es el proyecto que tiene el Señor, hacia dónde estamos apuntando.
¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a cubrir un poco cuáles son esas condiciones que van a acompañar a este mensaje profético. Am, no voy a detenerme específicamente en que ya se cumplió esto. Como ya les he dicho hace un momento, sería excelente que podamos decir, oh, mira, se está cumpliendo en Israel, que ha regresado y todo lo demás. Me parece excelente, pero no es el objetivo del día de hoy. Esto sí me gustaría que lo trabajemos en las clases de estudio bíblico que estamos planificando justamente, y para eso es lo que tenemos que ponernos un poquito más, o sea, tiene que ser más al detalle, que no es el objetivo de esta sesión o este devocional. El devocional que estamos haciendo ahora, más que todo, es la reflexión, ¿ok? Entonces veamos cómo va acompañado justamente este mensaje. Dice, Judá será habitado para siempre, Jerusalén por generación en generación. Lógicamente aquí estamos hablando ya de un Israel que va acompañado de la iglesia. ¿Ok? Porque dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Entonces veamos un poquitín más esto al detalle, pero justamente vamos a ver cuál es el versículo que le va reforzando esto. El versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ok, primera señal que justamente estamos dentro del plan de Dios es que estamos confiando en las promesas del Señor. Una de las cosas importantes que dicen las Escrituras es que cuando los hijos de Dios estamos al tanto, estamos con el Señor, la voz de Dios para nosotros, si bien es cierto, nos inspira temor, pero no es el temor de querer huir, sino es el temor de respeto. Y eso es lo que tenemos que darle bastante cuidado. O sea, cuando uno entra en una iglesia, cuando uno está en una reunión, cuando uno está consagrándose al Señor, no se trata de decir, oh, esto me da miedo, mejor me voy. No, al contrario, esto quiere decir que esto me inspira a poder prestarle mayor atención. Cuando dices Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, justamente esto es una señal para los hijos de Dios. Y los que estamos confiando en el Señor, normalmente tenemos una actitud diferente, una respuesta diferente ante ciertos eventos. Es como decir, eh, probablemente no, es una analogía un poco, puede ser un poco ruda, pero más o menos es la idea. Imagínense ustedes prisioneros de guerra, los prisioneros de guerra que estuvieron en algún momento refugiados, o mejor dicho, encarcelados en una prisión. Y cuando llega a su país, cuando llegan los aviones de su país, llegan a rescatarlos, lógicamente van a comenzar a hacer bombardeos. Entonces, miren ustedes, para el prisionero de guerra, esos bombardeos son bombardeos donde en vez de quedarse enojados o tristes o preocupados, son bombardeos que dicen, ajá, ya llega mi ayuda, llega el que me va a rescatar. Y justamente esa es la visión que tiene el Señor para su pueblo. Cuando el Señor dice rugirá de Sion, sí es cierto, hay enojo, pero el que se debe sentir preocupado es el que está fuera de la voluntad de Dios. Pero para los que estamos dentro de la voluntad de Dios, dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, para aquellos que de alguna manera decimos, oh, ahora sí necesitaba este alivio. Entonces, esa es la voz de Dios que necesitamos escuchar. Y eso es lo bonito justamente en la vida cristiana, que no solamente se trata de conocer un poco más de las escrituras, no solamente se trata de seguir algunos rituales, que probablemente tengamos algunos o no, pero lo más importante es de conocer cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestro comportamiento como respuesta de eso. Y entonces, el primero de ellos es confiar en las promesas del Señor. Cuando nosotros vemos que justamente están sucediendo cosas, es porque estamos confirmando que el Señor sí responde y el Señor está haciendo lo que está prometiendo. ¿Ok? Sigamos, versículo 17. Esta es una llamadita de atención importante. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí le hemos puesto busca la santidad. Miren, una de las señales más importantes que justamente estamos en el camino de Dios es cuando miramos nuestro comportamiento y es cuando comenzamos a ver aquellas cosas que no nos convienen. Ahora,
algunos esperamos una lista de decir, oh, vamos a ver, esto puedo y esto no puedo. Bueno, una lista en detalle puede ser bastante interesante, pero yo estoy casi seguro que esa lista siempre va a quedar corta, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque las cosas cambian día a día. Eh, dan un ejemplo bastante sencillo, damos un ejemplo simple. Mire, hace 30 años no existía el Internet. Entonces, esa lista de repente podría incluir algunas cosas, pero definitivamente no incluía nada de lo que es Internet. Ahora, casi el 90% de nuestras actividades se desarrollan bajo el Internet. Y no estoy exagerando. Educación, trabajo, diversión, entretenimiento, casi se hace eso todo por Internet. Los que hemos estado confinados por la pandemia, no hemos podido viajar, pero hemos podido conocer otros lugares. Sí, de repente muchos ya ni siquiera tienen televisión. A la mayoría de los jóvenes ahora se informa más por el Internet. Em, Prácticamente en los últimos 6, 7 meses, poquísimas personas que yo sepa han ido al cine. La mayoría han visto todas las películas, inclusive hace poco ha habido el primer estreno de una gran película por internet y casi es algo normal ahora ya. Eh, entonces, si se dan cuenta ustedes, cualquier catálogo de cosas que debemos o no debemos hacer de hace 30 años, el día de hoy está obsoleto. Entonces, santidad no se trata de tener una lista de detalle, porque yo estoy seguro que para el próximo año de repente esta lista va a volver a modificarse otra vez. Lo que se trata justamente es de ser siempre conscientes de cuáles son aquellas cosas que puedo, que debo y aquellas cosas que no debo hacer. Aquellas cosas en donde debo yo fijar más atención y aquellas donde debo decir esto no me conviene. Eso es lo más importante. Santidad, algunos de repente hemos confundido con caminar por una calle o no caminar por ese lugar, ponerse una ropa o no ponerse esta otra ropa, comer esta comida o no comer esta otra comida. El pueblo de Israel quiso hacer eso y tal vez lo hizo bastante bien en un principio, pero si ustedes se dan cuenta cuando el Señor Jesús llegó, esto ya estaba obsoleto. ¿Por qué? Porque justamente siempre se le da la vuelta, siempre se hace algo que está fuera de todo esto y comenzamos a encontrarle ahí ciertas cositas, ¿no? Que nos distraen. Entonces, no se trata de solamente cumplir una lista. Yo no soy muy partidario de solamente quedarnos en una lista. Lo que tal vez yo pensaría es buscar la esencia y es ser críticos, siempre críticos de aquellas cosas en las cuales me convienen y aquellas cosas que no me convienen. Como el apóstol Pablo decía, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa es la parte más interesante. Esa lista, si uno lo hace así, esa lista va a ser mucho más sencilla, porque realmente va a estar con una certificación adicional, que es la del Espíritu Santo y la de tu conciencia, que es lo que más importa en estos momentos. Y luego Joel 3:18, que nos dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Ajá, esta parte me gusta. El plan de Dios, ¿qué cosa involucra? Ser de bendición. Bendice a otros. Miren ustedes el propósito que está poniendo el Señor para su templo. Es que de ahí fluya, dice, fluya, ¿no? O sea, ¿qué cosa está haciendo? Que fluya recursos, que fluya bendición, que justamente provea lo que necesita la población. O sea, Jesucristo en Mateo justamente nos dice en el primer mensaje, justamente dice eso, ¿no? Que tu luz brille, brille, o sea, que seas de bendición, que podamos nosotros ser de inspiración para los demás. Y eso justamente es el propósito de la iglesia. Ahora, no vamos a estar evaluando en estos momentos personas específicas, si este cumple, si no cumple, no se trata de eso. Lo que yo quisiera es que nos evaluemos cada uno en forma individual. O sea, esto no debería ser una vara para medir solamente a otras personas. Lo primero que debería hacer es cómo estoy yo en relación a este pasaje. ¿Soy de bendición? Yo puedo incluirme en esta lista y decir, sí, Señor, de mí, o sea, tú me estás usando para hacer de bendición. Probablemente necesitamos hacer allí algo si es que no estamos respondiendo positivamente. Bendice a otros, sé de bendición a otras personas. Ahora, hay una pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir?
Bueno, justamente para eso el Señor nos ha dado las escrituras, ¿no? Ahí es donde tenemos que darle, eh, revisarla constantemente, darle una miradita en otras cosas. A, a un joven se le acercó al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Oh, le dice, bueno, pues cumple los mandamientos. Sí lo he hecho, pero no se sentía tranquilo. ¿Sabe por qué? Una vez más le puedo decir, esa listita queda corta, siempre queda corta, o sea, siempre hay algo que necesitamos hacer ajustes. Y el Señor Jesús sabía muy bien eso y dice, ok, pues entonces vende todo. Ahí sí fue un poco difícil. ¿Se dan cuenta? Ah, yo pienso que no es tanto el vender el dinero, porque mucha gente lo ha hecho y yo pienso que no está mal en sí mismo. Pero lo que yo pienso es cómo estás haciendo las cosas. ¿Las estás haciendo de corazón? ¿Las estás haciendo honestamente? ¿O la estás haciendo simplemente para poder decir, sí, estoy cumpliendo con eso? Y eso es lo que el Señor justamente busca, es que tengamos un corazón sencillo, pero un corazón honesto, que es lo más importante. Hacer las cosas como para el Señor se nos piden las Escrituras. Pequeño resumen para poder concluir en este pasaje. Primeramente, el plan de Dios involucra que tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Confiar en las promesas, estar tranquilos. Definitivamente para confiar en las promesas tenemos que conocerlas primero. Y eso es importantísimo. Confiar en el Señor es eso, es poner nuestra confianza en lo que el Señor ya ha dicho y lo está haciendo. Segundo, cuida tu testimonio, cuida la forma. Cuando el Señor pide santidad, no se trata de hacer una lista de cosas de lo que debo y lo que no debo. No se trata solamente de eso. Se trata de decir, Señor, ¿qué puedo hacer hoy día? ¿Cómo puedo mejorar mi vida hoy día? ¿Qué debo dejar de hacer hoy día? Y esa es la lista que tenemos que hacerla día por día. Y justamente es la lista donde está nuestra relación con el Señor más sólida, más estable. ¿Ok? Y por último, comparte lo que el Señor hace en tu vida. Comienza a ser de bendición. Comparte primeramente las bendiciones, comparte la palabra, comparte los testimonios, pero también si es que está en tus posibilidades, también las provisiones que el Señor ha puesto en tu vida. ¿Ok? Y yo pienso que el Señor quiere hacer muchas más cosas todavía. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios mío, por este día. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos sigas hablando a cada uno. Que esta palabra sea de bendición, Padre Santo. Y también te pido por las personas que están en necesidad, Señor, que tus provisiones puedan llegar a tiempo, Señor, Dios mío. Especialmente por aquellos que de repente tenemos problemas financieros, Señor, que tú suplas. Gracias, Dios mío, por los que ya estás respondiendo. Gracias, Señor. También por las personas que están en necesidades físicas, Dios mío, que tu mano sanadora, Señor, esté en estos momentos sobre cada uno. Y los que estamos pasando problemas emocionales, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea en estos momentos consolado, Padre Santo, con tu palabra, Señor, con lo que tú siempre sabes dar. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Un placer grande. Una vez más les recuerdo, si necesitan más información de las clases, please, ya estamos planificando para comenzar. Así que va a ser un placer para los hermanos de South Church. Y para, bueno, en general para todos los que están escuchando, hablen con sus pastores y yo pienso que van a tener siempre una respuesta positiva. Ok, el Señor les bendiga, pasen un bonito tiempo.